Bienvenidos a los que se conectan a esta hora a través del Facebook de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio BEPEX. Como todos los días vamos a hacer un comentario sobre la noticia o el aspecto más importante del día. Hoy vale destacar la protesta que se está llevando a cabo, que se está efectuando de manera espontánea en el sector de La Guaira, donde ciudadanos naturales de esa localidad están protestando en la sede de la residencia del gobernador, y todos protestan pues porque no tienen comida, porque no tienen los insumos más elementales, y bajo consignas directas pues están exigiéndole al gobernador que responda o que le dé soluciones a los problemas que ellos presentan. Y esta es la realidad de los que viven los venezolanos día a día dentro del país. Esta es la realidad de los que viven los ciudadanos que día a día están en la búsqueda pues, de los insumos más necesarios para poder subsistir y que no tienen respuesta. Y yo pienso, desde lo personal, aunque no estoy viviendo en estos momentos en Venezuela, por las razones que todo el mundo conoce, que esa es la única forma viable de lograr una salida o lograr que este régimen traidor logre respetar lo que es la Constitución Nacional y que respete a los ciudadanos, y a través de la protesta generalizada. Y esto llama la atención y esto demuestra el distanciamiento que existe entre el pueblo, el ciudadano de a pie, que está muriendo de hambre, el ciudadano de a pie que no tiene medicinas, el ciudadano de a pie que es víctima de la inseguridad, y lo que piensa pues el liderazgo político del país, que obviamente se han embarcado en un proceso de validación de los partidos políticos, contrario a lo que piensa la gente, contrario a lo que establece la Constitución, y sin duda alguna obedeciendo quizás a una estrategia de no seguir enfrentando o de no seguir provocando a un régimen que a todas luces pues ya no tiene ningún tipo de compostura y que utiliza todo el poder que tiene para ir en contra de la gente. Pero fíjense cómo la propia gente, los propios ciudadanos, el que sufre en carne propia la situación caótica que está viviendo Venezuela, sale a protestar, sale a exigir, a expresar su descontento, y sin duda alguna enfrentan una cantidad de circunstancias que obviamente no son beneficiosas para nadie, pero que hay que asumirlas como tal. En estos momentos me llega la información de que la Guardia Nacional, lamentablemente, esos esbirros, que muchos de ellos están violando la Constitución, están atacando, están atentando en contra de las personas, inclusive grupos armados. Entonces, grupos armados con la policía uniformada, que es la Guardia Nacional, enfrentando o atacando a una gente para que deje de protestar, pero la gente se mantiene allí, se mantiene en esa protesta firme, en esa protesta contundente, exigiéndole respuesta a García Carneiro, que es el gobernador del estado Vargas, y que obviamente pues forma parte de ese clan malicioso o de ese eje del mal o de ese esquema del mal que impera en Venezuela, que está más pendiente de robarse el dinero de los venezolanos que realmente darle respuesta a los problemas que los venezolanos están teniendo día a día, sobre todo los que están en esa localidad. Y básicamente esto es lo que debe replicar, esto es lo que debe ocurrir eventualmente en todas las ciudades del país, en todos los sitios donde los venezolanos están siendo víctimas de ese caos que está imperando en Venezuela, de esa situación inverosímil que está ocurriendo producto de la corrupción, producto del despilfarro, producto de los efectos de esa revolución maligna que sin duda alguna atenta día a día contra los venezolanos. La única forma viable de que podamos lograr una salida a este régimen traidor es a través de la activación de la protesta. Y ya vemos cómo el propio pueblo reacciona, ya vemos cómo el pueblo es capaz de organizarse, es capaz de articularse para poder presionar y para poder ejercer su derecho a que le solucionen los problemas. Y esto tiene que ser un llamado y tiene que captar la atención al liderazgo político del país, que mientras el pueblo reclama, mientras el pueblo protesta, mientras el pueblo se expresa, mientras el pueblo presiona, entonces el liderazgo se siente en una mesa o trata de definir estrategias que no van acompañadas al sentimiento que tiene ese pueblo, que es el que está sufriendo las consecuencias. Y es por eso que no es que estemos creando intriga ni estamos haciendo una crítica constante de la oposición, sino que tienen que escuchar la voz del pueblo y la voz de Dios. El liderazgo político tiene que escuchar el sentimiento y el clamor de los venezolanos. Dense cuenta cómo el venezolano de a pie va por el camino de la protesta, va por el camino de exigir que se le respeten sus derechos, de exigir que se les solucionen sus problemas, mientras ustedes de una manera tímida, temerosa, están
tomando estrategias que de una u otra forma están beneficiando a un régimen traidor, a un régimen que no hace lo que dice la Constitución, ni hace lo que el pueblo necesita, ni le soluciona los problemas al pueblo. Lo que hace es enriquecerse, lo que hace es robar, lo que hace es violar la Constitución Nacional y lo que hace es burlarse todos los días los venezolanos. A los líderes políticos del país realmente entiendan y sepan leer el mensaje de ese pueblo que está cansado, de ese pueblo que necesita respuesta a sus problemas. Entiendan que ustedes están allí para liderar y para organizar y para representar a un pueblo que está cansado de tanta humillación, de tanta violación a los derechos humanos, donde las instituciones se han convertido en los principales enemigos del pueblo venezolano. Inclusive la Fuerza Armada Nacional, que hoy en día más bien es una guarida de delincuentes uniformados, que lo único que los diferencian de las mafias organizadas es que portan un uniforme, porque tienen el mismo comportamiento y cumplen con los mismos roles que cumplen las mafias organizadas dentro del país y fuera de Venezuela. Así que es importante que el liderazgo político, sobre todo ese liderazgo en que uno confía, pero que ya no confía tanto, como es el caso de Voluntad Popular, tengo que manifestar abiertamente, ya para terminar esta cápsula el día de hoy, que me distancio mucho de lo que ha planteado Freddy Guevara y lo que plantea Luis Florido. Yo creo que ese no es el espíritu de Voluntad Popular. Yo creo que eso no es lo que hubiese planteado Leopoldo López. Yo creo que eso no es lo que quiere su militancia. Hasta ahora, Voluntad Popular es una de las organizaciones pues, que más leía el sentimiento del pueblo venezolano, pero se han plegado o se están comportando, sobre todo sus liderazgos, de la forma como se comportan los líderes tradicionales que tanto desconfiamos, que tanto señalamos, como es el caso de Julio Borges en Primero Justicia, como es el caso de Manuel Rosales en Un Nuevo Tiempo, como es el caso de Henry Falcón en Avanzada Progresista. Entonces es lamentable que existan ese tipo de posturas en liderazgos como el de Voluntad Popular, que tienen a Leopoldo López detenido injustamente, tienen a sus líderes o parte del partido en el exilio, como es el caso de Carlos Vecchio, de Warner Jiménez, Lester Toledo. Entonces, con tener esa postura uno lo confunde. Y es por eso que yo insisto que tienen que entender qué es lo que quiere el pueblo. Y a los venezolanos, aunque estamos fuera del país producto de la persecución política, los apoyamos en su sentimiento de seguir luchando por la libertad y la democracia que todos nos merecemos, que merecen tanto los que están dentro del país sufriendo como los que estamos fuera del país producto de la persecución política de un régimen tirano, que estoy convencido que si encuentra un pueblo en la calle unido, fortalecido en la protesta, vamos a tener la posibilidad de salir de estos delincuentes que tanta tragedia, tristeza y miseria nos han causado. Yo me despido esta noche agradeciéndole a los que se han conectado y espero que puedan compartir esta transmisión con la mayor cantidad de personas. Nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la noche por aquí, por el Facebook Live de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX. Buenas noches.